Hola, vengo a hablar del Concilio Vaticano II, los documentos del Concilio Vaticano II, que estoy leyendo con gran interés y fruición, en tanto que lo encuentro de una lectura muy amena, o sea, una lectura que puede servir para cualquier tipo de público, no hay que tener una experiencia previa en humanidades, ni en teología, ni en filosofía, en las disciplinas humanas en general. Es un documento muy asequible, por lo menos a mi modo de ver. Es cierto que todo ayuda. Si se tiene un cierto bagaje intelectual, pues siempre, como en toda disciplina intelectual, pues ayuda, por supuesto, pero lo he encontrado muy ameno, lo estoy encontrando muy ameno. Voy por la página 200 y pico y tienen 675 páginas. También sé de primera mano, porque he escuchado a más de un sacerdote, pues no estar de acuerdo con la idea expuesta en el Concilio Vaticano II, ¿no? Quizás se pueda decir, tampoco esto sería muy genérico, pero quizás se podría apuntar a sacerdotes de ideología más conservadora, ¿no? Digamos, ¿no? Pero bueno, eso es materia aparte. Hay teólogos también que están, si no se posicionan en contra, pues sí le encuentran ciertas fallas, ¿no? El otro día busqué en el chat GPT y le pregunté cuáles eran los teólogos más relevantes que habían estado en contra del concilio y me dio una lista de nombres que no vienen al caso porque eso es más bien materia de especialistas, cosa que yo no soy, por supuesto. Entre ellos me mencionó al Papa fallecido Benedicto XVI, pero luego se ve que se reconcilió con estos documentos. Pero bueno, en fin, yo lo he definido, o sea, bajo mi absoluta ignorancia, ¿no? Pero bueno, sí, lo que yo he entendido, lo que llevo leído, como un canto a la libertad y a la dignidad, y en cierto modo también porque una invitación a la acción, ¿no? A la acción desde la vida cristiana, por supuesto, ¿no? Para combatir los males del mundo de hoy. Entonces, por lo tanto, lo veo muy conectado con la realidad. Veo unos documentos absolutamente muy conectados con la realidad. Entonces, hay un capítulo, un apartado en concreto que trata de la guerra, ¿no? De cómo el mundo está en guerra, siempre está en guerra, ¿no? Eso lo podemos ver ahora mismo, ¿no? Y hay una idea que quiero comentar, que quiero reseñar, que me ha remitido a Gustavo Bueno cuando dice que la paz es el orden del vencedor y asegura que cualquier otra concesión de la paz es metafísica, ¿no? Y esto me ha llevado a un diálogo que entabla de forma indirecta aquí el concilio, cuando dice que la paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica. Bueno, esto de Gustavo Bueno no es una idea original, se remite a Grecia, no recuerdo a qué autor ahora mismo, pero bueno, sabemos que no es una idea original, pero bueno, él lo explica muy bien y por tanto me ha salido así citarlo. Y aquí el concilio lo que hace es rebatirlo. No es una mera ausencia de guerra la paz, no es una mera ausencia de guerra. Ni surge de una hegemonía despótica. Ahí lo contradice frontalmente, ¿no? Aunque indirectamente. Dice, por eso la paz es una cosa del todo hecha. Digamos, no es una cosa, la paz no es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer. Por eso, y esto me ha recordado, ayer fui a la farmacia y le pregunté por un medicamento, el médico me mandó 2 medicamentos y entonces le he preguntado, ¿no? Dime si son o cuál de ellos tiene un efecto curativo o analgésico, si alguno de los dos tiene un efecto curativo o terapéutico o analgésico, ¿no? Entonces, bueno, me lo ha explicado, en fin, me ha dicho, pues este tiene un efecto más curativo, más terapéutico, este es un efecto más analgésico. Y haciendo una analogía con esto de la guerra, ¿no? Se podría decir que
que cuando Bueno dice que la paz es el orden del vencedor, se podría decir que lo que está brindándonos aquí es un efecto más analgésico, ¿no? Digamos, o sea, va a la cuestión del dolor, lo alivia el dolor, pero no ataca los síntomas, no ataca los síntomas, ¿no? Sin embargo, aquí en el Concilio Vaticano II nos propone algo mucho más interesante, y una teoría mucho más edificante, ¿no? Que sería una teoría más terapéutica, ¿no? Cuando nos dice aquí que la paz no es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer, dada la fragilidad de la voluntad humana. Herida por el pecado, el cuidado por la paz reclama de cada uno constante dominio de sí mismo y vigilancia por parte de la autoridad legítima. Pero esto no basta, o sea, nos dice, esto no basta. Esta paz en la tierra no se puede lograr si no se asegura bien de las personas y la comunicación espontánea, si no se asegura el bien de las personas y la comunicación espontánea entre los hombres, de sus riquezas de orden intelectual y espiritual. Por lo tanto, es absolutamente necesario el firme propósito de respetar a los demás hombres y pueblos, así como su dignidad, y el apasionado ejercicio de la fraternidad en orden a construir la paz. Claro, aquí está yendo al fondo de la cuestión, ¿no? Está tratando la guerra de forma absolutamente terapéutica, ¿no? Cómo curar el mal de la guerra, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante. Y es un documento bueno, esto está en internet, yo lo he rescatado de internet, está en internet, está en EPUB, o sea que se puede leer en un formato muy cómodo, se puede subrayar, te permite hacer anotaciones. Entonces me ha parecido muy interesante. Luego, ayer a colación de todo esto le estaba dando, esto ya no tiene tanto que ver, pero no directamente, pero sí se puede concatenar, ¿no? Porque ayer veía un vídeo para practicar en inglés, un vídeo en inglés de un asesino en serie, ¿no? O sea, esto es lo traigo a colación de por qué la religión, por qué la teología es una parte muy importante de nuestra vida, ¿no? Un hombre un asesino, y se consideraba asesino en serie porque había matado a 3 personas, a 3 camioneros, y en Texas, a partir de 2 o 3 personas, no recuerdo exactamente el número, ya se considera a un asesino en serie. Entonces, ¿cómo la concepción de la teología, cómo concibe el mundo la teología? ¿Por qué es importante la concepción del mundo a través de la teología, ¿no? Entonces, este hombre asesinó a tres camioneros por una mera cuestión de ira. La cuestión es que este hombre lo entrevistaban en el corredor de la muerte. La cuestión es que este hombre, pues tuvo una vida cómoda desde el principio, realizó estudios superiores, además fue cum laude, lo obtuvo con cum laude, o sea, con matrícula de honor, un estudiante brillante, no recuerdo la materia, no tenía nada que ver con las humanidades, un estudiante brillante y tal, pero claro, cuando se dio de bruces con la realidad, que la realidad es otra guerra encubierta, ¿no? O sea, la realidad cotidiana es otra guerra encubierta y hay que atacarla también desde el fondo, ¿no? Desde el principio, ¿no? No vale el analgésico. La analgesia, digamos, que sería pues el mundo en el que estamos inmersos, ¿no? Pues el mundo de sales de trabajar y si tienes un buen sueldo, pues te puedes permitir comer bien, te puedes permitir una buena atención sanitaria, te puedes permitir determinados caprichos, irte de viaje, comprar ropa en el Black Friday, este viernes negro que hay tanto ahora, comprar ropa en rebaja, en periodos de rebaja, en fin, eso es un analgésico. Los seres humanos, a fin de cuentas, somos metafísicos en esencia, ¿no? Somos seres metafísicos en esencia, ¿no? Y esto es lo que dice aquí, la crítica que le hace aquí a Gustavo Bueno cuando dice que cualquier otra concepción de la paz que no sea el orden del vencedor es pura metafísica, ¿no? Entonces,
este hombre, este asesino, ¿no? Pues cuando se dio de bruces con la realidad, con esta guerra cotidiana, que es bueno, la lucha diaria por la supervivencia, pues vio que no le gustaba, que no le cuadraba, bueno, porque un trabajo de 9 a 5, no sé exactamente el horario, entonces decidió dejar el trabajo, bien remunerado, un trabajo adecuado a su nivel académico, pero bueno, él decidió que no estaba contento y se fue de viaje a viajar por el mundo con lo que había ahorrado. Estuvo en varios países, en Latinoamérica, también estuvo en la Antártida, en fin. Hace un recorrido por todo mediante fotografías que le enseña el entrevistador a través del muro de cristal con rejas, ¿no? Y cuando se le acabó el dinero, claro, pues tuvo que volver a la vida, a la guerra cotidiana, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que no soportó la frustración, ¿no? Entonces la ira lo carcomía, la ira lo carcomía. Esto no quiere decir que todos seamos así, ¿no? Pero puede darse el caso, como como se refleja en este en concreto. Entonces, ¿qué pasó? Porque tenía tanta ira este hombre que, bueno, que no se le ocurrió otra cosa, que un día se le cruzaron los cables por lo que fuera y asesinó. Iba por la carretera, a uno le pegó 3 tiros, para una gasolinera, a otro le pegó 3 tiros y así hasta el tercero, ¿no? En esa misma dinámica de comportamiento. O sea, él lo define como que, ¿por qué los mató? Y dice, pues bueno, pues porque eran personas que estaban en el sitio equivocado, en el momento equivocado. O sea, no le dio trascendencia ninguna a sus crímenes, ¿no? Entonces, claro, ahí se ve claramente como una concepción puramente pragmática de la realidad puede llevar al ser humano a cometer actos verdaderamente atroces como los de este hombre, ¿no? Y un punto que me llamó mucho la atención fue al final del vídeo, criticó, claro, le quedaban 8 meses, ya tenía fecha de ejecución, 8 meses, entonces claro, el entrevistador inevitablemente le preguntó qué opina, o sea, cree en la vida después de la muerte, tal. Entonces, claro, como cabría esperar, no como cabría esperar, porque hay mucha gente que se convierte al cristianismo o a otra religión, ¿no? Me dijo que no, que él no creía en nada. Entonces este entrevistador le dijo, dice, tiene una visión bastante nihilista de la realidad. Entonces, muy soberbiamente, el entrevistado, el preso, el asesino en este caso, pues dijo que no, dijo, realista. Ahí se quedó, ¿no? Y digo, fíjate, o sea, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza no querer perdonarse y no querer para poder perdonar hay que poder perdonarse, ¿no? Eso es. Entonces, qué tristeza que por no tener una concepción más trascendental de la realidad, que es lo que nos falta hoy día, pues cómo en no pocas ocasiones termina devorándonos la ira, ¿no? No tenemos por qué cometer actos atroces contra los demás, pero sí los cometemos contra nosotros mismos en muchos casos, ¿no? Entonces, fíjate, dijo al final, y lo dijo con convencimiento de causa, o sea, absolutamente convencido porque se le notaba en la mirada, ¿no? Vuelve a incidir en el entrevistador y dice, bueno, no crees que haya nada, ¿no? ¿Estás seguro, no? Dice, no, dice, somos biomasa. Dice, como las hojas que caen de los árboles, somos biomasa. O sea, qué concepción tan triste. Aquí también se puede entender que, claro, que bueno, pues está la concepción del infierno, la concepción del cielo, claro, si has pecado, pues vas al infierno, sobre todo si no te arrepientes, ¿no? Y esto estaba en contra del arrepentimiento, ¿no? Y esa ira desatada, ¿no? En este caso contra sí mismo, ¿no? Por supuesto, cuando estaba en libertad, permitió que se desencadenara la ira contra terceros, que lo que lo llevó a prisión. Pero en este caso un hombre que no vive en paz, ¿no? Por eso de aquí no la crítica, porque yo no soy nadie para criticar a Gustavo Bueno, pero sí lo hace el Concilio. He visto una relación entre lo que dice el Concilio Vaticano II con respecto a lo que dice Gustavo Bueno sobre la guerra, ¿no? Entonces veo cada vez más adecuada una visión de la realidad a través de la teología. Ese es el punto concreto al que quería hacer alusión.